Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los tornillos autorroscantes para cubiertas, un elemento fundamental para la construcción y reparación de tejados. Empecemos por lo básico, ¿qué son los tornillos autorroscantes para cubiertas? Son tornillos especiales diseñados para sujetar diferentes tipos de cubiertas metálicas, como chapas onduladas, láminas de acero, tejas metálicas y otros materiales. Estos tornillos tienen una serie de características que los hacen ideales para este tipo de aplicaciones. Primero, tienen una punta especial que les permite perforar el material sin necesidad de pretaladrar. Esto ahorra tiempo y esfuerzo durante la instalación. Segundo, la rosca del tornillo está diseñada para penetrar en el material de la cubierta de forma segura y firme, creando una unión resistente y duradera. Tercero, la cabeza del tornillo suele tener una junta de goma o EPDM que proporciona un sellado hermético, evitando la entrada de agua y humedad. Ahora, vamos a hablar de los diferentes tipos de tornillos autorroscantes para cubiertas que existen. Uno de los tipos más comunes son los tornillos con broca metálica. Estos tornillos tienen una punta de broca que les permite perforar materiales como acero, aluminio y zinc. Son ideales para cubiertas de chapa ondulada o láminas de acero. Otro tipo son los tornillos con taladro. Estos tornillos tienen una punta de taladro que les permite perforar materiales más duros como madera, hormigón o ladrillo. Son ideales para cubiertas de tejas metálicas o para sujetar la cubierta a la estructura del tejado. También existen tornillos especiales para cubiertas de chapa ondulada. Estos tornillos tienen una rosca más gruesa y una cabeza más ancha para asegurar una mayor resistencia y un mejor sellado. Y por último, tenemos los tornillos para tejados blandos. Estos tornillos tienen una punta de aguja que les permite penetrar en materiales flexibles como asfalto o tela asfáltica. Son ideales para cubiertas de tejas asfálticas o membranas impermeables. Al elegir los tornillos autorroscantes para cubiertas, es importante tener en cuenta el material de la cubierta, el tipo de estructura del tejado y las condiciones climáticas de la zona. Por ejemplo, si la cubierta es de chapa ondulada, necesitarás tornillos con broca metálica. Si la cubierta es de tejas metálicas, necesitarás tornillos con taladro. Y si la cubierta es de tejas asfálticas, necesitarás tornillos para tejados blandos. También es importante considerar la longitud del tornillo. La longitud debe ser suficiente para penetrar en el material de la cubierta y en la estructura del tejado, asegurando una fijación segura. Además del material, la longitud y el tipo de cabeza, también es importante considerar la calidad del tornillo. Los tornillos de buena calidad están hechos de acero inoxidable o acero galvanizado, lo que los hace resistentes a la corrosión y a los agentes atmosféricos. En resumen, los tornillos autorroscantes para cubiertas son un elemento fundamental para la construcción y reparación de tejados. Al elegir los tornillos adecuados, podrás asegurar una fijación segura y duradera, protegiendo tu tejado de las inclemencias del tiempo. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los tornillos autorroscantes para cubiertas metálicas. Estos tornillos son esenciales para la instalación de techos metálicos, y hay una gran variedad de opciones disponibles. Primero, vamos a hablar del recubrimiento. Los tornillos autorroscantes para cubiertas metálicas vienen con diferentes tipos de recubrimiento, como el zinc, el acero inoxidable o el aluminio. El recubrimiento protege el tornillo de la corrosión y aumenta su vida útil. El zinc es el recubrimiento más común y económico, mientras que el acero inoxidable es más resistente a la corrosión. Luego, tenemos el tamaño y la forma de la broca. La broca es la parte del tornillo que se introduce en la cubierta metálica. El tamaño y la forma de la broca deben ser adecuados para el tipo de cubierta metálica que se está instalando. Hay brocas con diferentes diámetros y formas, como brocas con punta de aguja, brocas con punta de sierra o brocas con punta de taladro. La resistencia del tornillo también es importante. La resistencia del tornillo se mide en kilogramos por milímetro cuadrado, kg/diagonal mm2. Un tornillo de mayor resistencia es más fuerte y puede soportar más peso. La resistencia del tornillo debe ser adecuada para el tipo de cubierta metálica que se está instalando. Para leer las marcas de los tornillos autorroscantes, hay que prestar atención a las letras y números que aparecen en la cabeza del tornillo.
Estas marcas indican el tipo de recubrimiento, la resistencia y el tamaño del tornillo. Por ejemplo, un tornillo con la marca A2 indica que está hecho de acero inoxidable y tiene una resistencia de 200 kg/mm2. Ahora, vamos a hablar de la selección de tornillos autorroscantes según el tipo de cubierta del tejado. Para cubiertas metálicas onduladas, se recomienda utilizar tornillos con broca de punta de sierra. Estos tornillos se pueden instalar fácilmente en la chapa ondulada y proporcionan una buena resistencia. Para cubiertas metálicas planas, se recomienda utilizar tornillos con broca de punta de aguja. Estos tornillos se pueden instalar fácilmente en la chapa plana y proporcionan una buena resistencia. Para tejados blandos, se recomienda utilizar tornillos con broca de punta de taladro. Estos tornillos se pueden instalar fácilmente en el material blando y proporcionan una buena resistencia. En resumen, la selección del tornillo autorroscante adecuado para la cubierta metálica es crucial para la instalación de un techo seguro y duradero. Es importante considerar el tipo de recubrimiento, el tamaño y la forma de la broca, la resistencia del tornillo y el tipo de cubierta metálica que se está instalando. Espero que esta información les haya sido útil. Hasta la próxima.